Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Hoy es el día jueves 16 de septiembre. Vamos a ver la palabra en Jueces capítulo 20, versículos 1 al 16. El título del devocional de hoy es La mentira, la manipulación y la autoprotección. En el pasaje de ayer vimos algo tan terrible, tan cruel, que un levita, supuestamente un siervo de Dios, siendo machista y humillando a su concubina, la echó fuera para ser violada. Y luego la corta en 12 piezas y envía esas piezas a cada una de las tribus de Israel. En el pasaje de hoy veremos que este mismo levita, tristemente, utiliza la mentira para tratar de manipular a la gente. Él cambia la historia un tantito para protegerse a sí mismo. Y veremos tristemente que nosotros también, en nuestro deseo de protegernos a nosotros mismos, de alguna manera u otra justificar nuestra maldad, nosotros también no decimos la mera verdad. Dice la palabra empezando en el versículo 1, la guerra contra Benjamín. Y veremos que por la deshonestidad de un levita empieza una guerra civil violenta. Dice la palabra en el versículo 1, entonces salieron todos los hijos de Israel y se reunió la congregación como un solo hombre, desde Dan hasta Beerseba y la tierra de Galaad, a Jehová en Mizpa. Vemos entonces que cuando algo terrible ocurre, el pueblo se une. Se reunió la congregación como un solo hombre. De la misma manera que los atentados terroristas de los Estados Unidos, de alguna manera u otra, sirvieron para unir a una nación. Aquí vemos que la vileza causada por el levita, por el machismo del hombre viejo, por el descuido y por el pecado de estos hombres, causa una gran conmoción. Dice en el versículo 20, y los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios, 400,000 hombres de a pie que sacaban espada. Y pues ciertamente algo como una violación de una mujer y que la hayan descuartizado de una forma tan cruel va a hacer enojar a toda una nación. Se van a indignar y van a buscar hacer justicia. Y los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mizpa. Y dijeron los hijos de Israel, decid cómo fue esta maldad. Le mandan una explicación. ¿Qué pasó? Entonces el varón levita, marido de la mujer muerta. Aquí se hace hincapié que él, siendo marido, tuvo que haberla protegida. Marido de la mujer muerta, respondió y dijo, yo llegué a Gabá de Benjamín con mi concubina para pasar allí la noche. Y levantándose contra mí los de Gabá, rodearon contra mí la casa por la noche, con idea de matarme. Y a mi concubina la humillaron de tal manera que murió. ¡Wow! ¡Qué hombre más cobarde! Y no puede decir la verdad. Primero él aquí empieza a tergiversar las cosas y dice, rodearon contra mí la casa del Señor con el propósito de matarme. En ningún momento llegaron los hombres de Gabá a matar al levita. Sí es cierto que vinieron a violarlo, a tener relaciones sexuales con él, pero nunca le dijeron que lo iban a matar. Y dice, a mi concubina la humillaron de tal manera que murió. Ahora eso también sí fue cierto, pero ¿por qué él no puede decir que yo y el Señor que nos estaba hospedando, para protegernos a nosotros mismos, sacamos a mi concubina para que la usaran, para que la violaran? Mire cómo él echa toda la culpa al pueblo de Gabá y no está dispuesto a reconocer su pecado, que él también tiene la culpa. Y tristemente nosotros somos así. Yo como pastor a veces tengo que tratar de ayudar a una pareja a comunicarse bien, a reconciliarse. Y pues yo creo que ustedes se pueden imaginar, ¿no? Cada vez que hablo con la pareja, encuentro dos versiones completamente diferentes. Somos más sensibles a los pecados ajenos y ciegos a nuestros propios pecados. Entonces, siempre cuando voy a escucharles, a darles un tiempo de consejería, ¿qué pasa?
él tiene la culpa, ella tiene la culpa, él me trató así, ella me trató así. Y no decimos lo que nosotros hicimos mal. Usamos la mentira, la manipulación para protegernos a nosotros mismos. Y hermanos, la mentira no es decir 10,000 cosas no ciertas. Es no decir una cosa cierta, pero que nos acusaría a nosotros. Eso también es mentir, es encubrir la verdad, no decir toda la verdad. Dice la palabra en el versículo 6, entonces, tomando yo mi concubina, la corté en pedazos y la envié por todo el territorio de la posesión de Israel, por cuanto han hecho maldad y crimen en Israel. Ok, wow, y vemos cómo este hombre levita se justifica a sí mismo. Ella ya estaba muerta, dice él, que no es cierto, porque ella se estaba moviendo cuando él salió de la casa y le dijo, vámonos. Entonces, no sabemos si él se aseguró de que ella ya estuviera muerta o no, pero él, y él dice la verdad, la corté en pedazos. Sí, él lo dijo, lo confesó, pero parece aquí en su manera de hablar que casi se justifica a sí mismo. Pues estos hombres de Gabá, ellos la violaron y la mataron. Así que yo tuve que hacer esto, o sea, lo tenía que hacer para que todos ustedes supieran de esta vileza, de este terrible pecado de los hombres de Gabá. Yo la corté en pedazos, sin remordimiento, sin arrepentimiento. Y yo no tuve otra opción, tuve que cortarla y enviarla a todos ustedes para que vean lo terrible que ocurrió aquí. He aquí, todos vosotros sois hijos de Israel. Dad aquí vuestro parecer y consejo. Y cuando nosotros no indagamos, no buscamos, no investigamos para ver quién dijo la verdad, qué es lo que verdaderamente pasó, y nos dejamos enojar y reaccionamos de una manera instintiva. Oh, no, qué terrible lo que pasó. Y yo voy a confesar honestamente que muchas veces yo hago esto también. Escucho una versión o escucho la versión de una persona, no la escucho a la otra persona, luego empiezo a acusar y a culpar a la otra persona sin escucharle bien qué es lo que pasó verdaderamente. Entonces todo el pueblo como un solo hombre se levantó y dijeron, ninguno de nosotros irá a su tienda, ni volverá ninguno de nosotros a su casa. Mas esto es ahora lo que haremos a Gabá, contra ella subiremos por sorteo. Tomaremos 10 hombres de cada 100 por todas las tribus de Israel, y 100 de cada 1000, y 1000 de cada 10,000, que lleven víveres para el pueblo, para que yendo a Gabá de Benjamín, le hagan conforme a toda la abominación que ha cometido en Israel. Y se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligados como un solo hombre. Y las tribus de Israel enviaron varones por toda la tribu de Benjamín, diciendo, ¿qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros? Entregad pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gabá, para que los matemos y quitemos el mal de Israel. Mas los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos los hijos de Israel, sino que los de Benjamín se juntaron de las ciudades en Gabá para salir a pelear contra los hijos de Israel. Empieza una guerra civil. Dice aquí, Benjamín, hermanos de Israel. Y se levantan a pelear contra sí. Y fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de las ciudades 26,000 hombres que sacaban espada, sin los que moraban en Gabá, que fueron por cuenta 700 hombres escogidos. De toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Por la mentira de un hombre, por la manipulación egocéntrica de un levita, por su deseo de protegerse a sí mismo y echarle la culpa a los demás, empieza toda una guerra civil. Hermanos, como cristianos no debemos de mentir, aunque sea para nuestra protección. No debemos de manipular a las personas, no debemos de encubrir la verdad. Aunque tengamos que sufrir las consecuencias, nosotros los cristianos tenemos que ser íntegros, honestos, siempre decir la verdad. Vemos las consecuencias terribles de la mentira, la manipulación y la autoprotección. Oremos en este momento que seamos como Jesucristo, que hizo todo lo contrario a este hombre levita.
que supuestamente fue llamado por Dios para servirle, pero que no lo hizo, que buscó los placeres del mundo, que no estuvo sirviendo a Dios donde tenía que él estar, que se desvió de los propósitos divinos y que mintió, manipuló a la gente para protegerse a sí mismo. Vemos que Jesús hizo todo lo contrario. Él sirvió a Dios hasta el final. Él nunca mintió. Él dijo la verdad, aunque le costara su vida. Él dijo la verdad, no manipuló a las personas. Él fue fiel al mensaje de Dios. Arrepiéntanse, pecadores. Y por eso Él murió. Él no se protegió a sí mismo. Él se negó a sí mismo, se sacrificó a sí mismo para salvarnos. Queremos para empezar el día de hoy, oh Señor, danos el corazón de Cristo Jesús. Ayúdenos a decir la verdad, a no manipular, a no justificarnos, a no tratar de protegernos a nosotros mismos, sino a confesar honestamente y estar dispuestos a sufrir, como lo hizo Jesús, para glorificarte a ti, oh Padre Dios. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.